Buenas tardes, familia nadista. Mi nombre es Caterina Natalia Gómez Cabrejo. Soy estudiante de música y hago parte del curso de guitarra. El día de hoy les voy a exponer mi línea de tiempo que habla sobre su posición de la historia de la guitarra. El instrumento como la lira y la plumilla o púa, sus inicios fueron en 1500 antes de Cristo. Este instrumento como la lira eh, fue calificada como antecesor de la guitarra, ya que con ese instrumento se utilizaba para cantar poemas y los que utilizaban o tocaban ese instrumento, la lira, eran los griegos. Ellos tocaban la lira para cantar poemas. Eh, la plumilla o púa es utilizada como en las guitarras actuales en diferentes ocasiones. Como pueden ver, aquí está la imagen de la plumilla que se utilizaba en diferentes ocasiones como en las guitarras actuales. Este instrumento, como ven aquí la imagen, se llama el sitar. Inicia hacia el año 1200. Este instrumento nace en el país de la India. Su significado es acorde musical y fue hecha la caja con calabaza y por sus sonidos lentos. Entonces, como ven aquí la imagen, se ve aquí cómo, cómo está evolucionada, cómo se creó, con qué material se creó. Se creó la caja con calabaza y es un instrumento que tiene sonidos lentos. Mm. Bueno, aquí ven este instrumento, se llama kitara. Eh, su revolución, su diseño fue creado en el país de Persia y fue creado en el siglo VIII. Sin embargo, este instrumento no presenta el mástil caracterizado de la guitarra como en la actualidad. Entonces, ven aquí la imagen de la guitarra. Qué bonito. Entonces, aquí en Persia fue creada este instrumento. Entre los siglos XV y XIX nació el instrumento llamado aul, la guitarra aul, que fue llamada por los árabes, así la llamaron. Ellos se
involucraron en su mástil, pero cuando guitarra llegó, este instrumento llegó a las manos de los españoles, cambiaron su nombre por Aul. Como pueden ver, aquí está la imagen del instrumento. Como ven, cómo va evolucionando. Como pueden ver aquí, eh, el instrumento, la guitarra llamada la vihuela, eh, fue el instrumento preferido de la época. Su forma es muy parecida a la guitarra, pero con la diferencia en que presentaba 6 órdenes, 5 de dobles y uno de simple en la primera cuerda, las cuales ayudaban como más posibilidades musicales. Este instrumento inicia en los siglos, podemos mirar aquí, eh, mm, en el siglo XVI. Este instrumento inició en el siglo XVI. Qué bonito, ¿no? Me pareció la guitarra, pero ya tiene diferentes formas, tiene la misma forma de la guitarra, pero tienes uno de los simples de la primera cuerda, tiene 6 órdenes, 5 dobles, y que son mm, cosas o objetos que ayudaban con más posibilidad a los ritmos musicales. Bueno, eh, este imagen antigua que se llama, o bueno, pintura que se llama Caspar Sam. Este instrumento de música sobre la guitarra española que se llama Zaragoza. Ese instrumento se llama Zaragoza, que fue creada en el año 1674. Para esa fecha ya se puede presenciar la popularidad de la guitarra. El que se destaca principalmente es Vicente Espinel, quien en sus principios se consideró el implementador de la quinta cuerda de la guitarra. Aún así es un dato que hoy en día o en esa época afirmaban que era falso. Bueno, como pueden ver aquí, este instrumento, bueno, esta guitarra que se llama el barbero, lo llamaron así porque los barberos utilizaban la guitarra para entretener a sus clientes. Como pueden ver aquí, dice
En estos años la guitarra se llama instrumento de barbero, ya que en estos lugares lo utilizaban para entretener a sus clientes. Sin embargo, a través de compositores famosos se fue implementando en la burguesía hasta ser un instrumento fundamental en las fiestas de la época. Este instrumento inicia entre los siglos XX y el siglo, pueden ver aquí, siglo XVIII. Inicia entre el siglo XVIII y el siglo XX. Inicia este instrumento, ya que era importante en esa época, porque los barberos utilizaban ese instrumento, lo tocaban para que sus clientes escucharan la melodía, se entretenieran. Y aquí ven la imagen de este instrumento. Entonces aquí dice que los españoles fueron pintados por sí mismos. Como pueden ver aquí en la imagen, ven que la guitarra tiene 6 cuerdas. Bueno, el creador llamado Jacob Cotton le hace una importante modificación al modelo de la guitarra que existía para ese momento y le agrega una cuerda más. Por esta razón, este instrumento tiene 6 cuerdas. Entonces, como pueden ver, este instrumento solo tenía 5 cuerdas, pero este creador de esta guitarra, para que se escuchara la guitarra mejor o la melodía más evolucionada, le agregó otra cuerda y por eso, como pueden ver, la guitarra tiene 6 cuerdas. Además, existe un cambio en la afinación moderna y en la forma de tocarla. Entonces, como pueden ver aquí, esta guitarra no tenía la última cuerda, que era el número 6, sino 5. Pero como se colocó otra cuerda, cuando uno la toca, se ve diferente la melodía. O sea, se ve la forma muy diferente, la afinación cambió. Este instrumento en sus comienzos empezó en el siglo XIX. Ese instrumento como el instrumento aúl o laúd iniciaron en ese mismo año, siglo XIX. Con la diferencia que aúl inició en el siglo XV hasta el siglo XIX. Y este instrumento, la guitarra, con sus 6 cuerdas, inició en el siglo XIX. Entonces ya había pasado el instrumento de aúl. Mm. Como pueden ver, al llegar el siglo XXI, eh, la guitarra pasa a ser uno de los instrumentos más importantes
y más usado en todo el mundo, ya que es un instrumento fácil de tocar y que se utiliza en diferentes ocasiones. Y como pueden ver, si en esa época antigua eh, fue tan importante la guitarra, en estos momentos mucho más. Y se toca en todo el mundo, en todos los países del mundo, como en Colombia, Estados Unidos, en México, más que todo en México, etcétera. Bueno, ahora miren cómo ha evolucionado la guitarra. Entonces miren la diferencia. Ahorita como ha evolucionado la tecnología, porque en esas épocas antiguas no existía la tecnología, y bueno, todo el mundo se preguntará, pero ¿cómo hicieron la guitarra si en ese momento no había tecnología? Algunos las hacían de vaca o de calabaza. Mm, Pero ahorita ya evolucionó, porque ahorita que ya existe la tecnología en nuestro mundo, en nuestro planeta, crearon la guitarra eléctrica, eléctrica, y que muchos artistas de género rock, de género de jazz, de etcétera, utilizan esa guitarra o la tocan para esa clase de géneros, como el pop, el metal, el jazz, el rock, etcétera, y muchos más. Mm. Entonces, ven cómo es importante la guitarra, porque es un instrumento fácil de tocar y porque tiene una melodía increíble y, y porque es muy importante para la música, porque es un instrumento de arte y porque su historia, su creación también es importante en ahora y importante en las épocas antiguas. Solo que invito a todos a que busquen, a que investiguen la historia de la música y se den cuenta de que cómo se creó, en que los siglos, cómo ha evolucionado, los materiales utilizados, la melodía, cómo ha cambiado. Mm. Y bueno, aquí pueden ver la bibliografía donde pueden buscar la historia de la música, la travesía de la guitarra, la historia de la guitarra, eh, la historia de los guitarristas, etcétera. Bueno, aquí, bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharme, por ver la línea de tiempo, por escuchar cómo inició la guitarra. Muchas gracias.